y del conjunto de estados de la Alianza. Javier Porras, profesor de Derecho de la Unión Europea, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenas. Bueno, no sé si nos escucha Javier. Hola, buenas tardes. Bueno, efectivamente. Bueno, pues efectivamente, sí, Javier, buenas tardes por decir algo. Me parece que te escuchamos con un poquito de retraso y tú también a nosotros, por eso nos estamos pisando un poco, así que teniéndolo en cuenta, bueno, pues ya sabemos que a lo mejor mis preguntas van un poquito más tarde, te van a llegar un poquito más tarde y tus respuestas también. Teniendo esto en cuenta, la primera pregunta que te quería hacer básicamente, Javier, es quién miente, ¿no? Porque al final está mintiendo alguien. Ayer Zelensky anoche decía que los misiles eran rusos. Lo escuchábamos justo ahora en una declaración en ucraniano traducida al inglés, misiles rusos, pero hoy la OTAN ha salido a hablar, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a decir que probablemente sean misiles ucranianos. ¿Estaría mintiendo Zelensky, por tanto? Porque claro, decir con esa contundencia que son misiles rusos cuando dice la OTAN que es probable que no, no sé cómo lo ves. Bueno, lo que podemos confirmar, evidentemente, es que los misiles, o desde luego de dónde proceden esos misiles, lo sabe perfectamente, ya sean de origen ruso o sean de origen ucraniano. El problema con el que nos encontramos, y es por lo que no puedo estar más de acuerdo con todas las declaraciones que se han hecho a distintos niveles, cuando se alega cautela, es porque, claro, este armamento es de fabricación rusa, lo cual no quiere decir que necesariamente haya sido el ejército ruso que lo haya lanzado. Sabemos también que el ejército ucraniano está utilizando armamento ruso por distintas circunstancias y que además hacer un seguimiento del uso de ese armamento es no imposible, pero sí bastante complicado en ocasiones. Por lo tanto, ahora mismo podemos trabajar con distintas hipótesis, podemos tener algunas teorías, pero ojo, no dejan de ser teorías o no dejan de ser hipótesis. Y por lo tanto, aventurarnos a decir quién miente o quién dice la verdad, pues yo creo que desde luego es un ejercicio cuanto menos un tanto irresponsable. Lo que está claro es que alguien no dice la verdad. Y desde luego lo que ahora analizaremos también, si ustedes quieren, es que cambia la situación en función de quién tenga la autoría del lanzamiento de esos misiles. Y ojo, estamos hablando de las consecuencias de la autoría, lo cual no quiere decir que no hay una responsabilidad con independencia de que lo sea. Lo que pasa que también, una vez más, en este caso va a cambiar en función de si se demuestra finalmente que ha sido el ejército ruso o se demuestra finalmente, bueno, pues que ha sido el ejército ucraniano, aunque no haya tenido evidentemente, o quiero pensar que no ha tenido desde luego el objetivo de atacar Polonia y por lo tanto el territorio de la Unión Europea. Luego, Javier, todavía es pronto para decir quién miente o quién dice la verdad, eso está claro. Lo que sí que podemos saber, porque ya lo tenemos encima de la mesa, es que la OTAN se ha apresurado bastante en desvelar sus resultados preliminares, ¿no? En decir que probablemente hayan sido misiles ucranianos. Claro, luego tenemos otras investigaciones que todavía siguen su curso y que tienen mucho que ver con Rusia, como por ejemplo la de las explosiones en el Nord Stream, lo decía justo antes, que de esa todavía no sabemos nada, pero en esta, que desde luego tiene una implicación brutal, sí que ya sabemos a las horas de que se conozca, no ha pasado ni un día, que probablemente sean misiles ucranianos. La pregunta que te lanzo, al final a la OTAN le interesa que sean misiles ucranianos para no tener que responder a Rusia en el caso de que fueran rusos, ¿verdad? Bueno, yo no sé si el término adecuado sería que a la OTAN le interesa. Yo creo que no nos interesa que sea de ninguno, punto número uno, pero en cualquier caso entiendo su pregunta. Claro, el hecho de que se pudiese demostrar desde un inicio y en el caso de que no hubiese ningún tipo de dudas de que el origen de ese lanzamiento es ruso, es que, claro, conllevaría a aplicar directamente los artículos 4 y 5, ¿no?, del Tratado de Washington, del Tratado de la OTAN, y por lo tanto se habría producido un ataque directo sobre un miembro de la OTAN, lo que conllevaría pues la respuesta inmediata de la OTAN, ¿no?, porque tienen una obligación de socorrerse los miembros entre ellos en caso de ataque de un tercero. Por lo tanto, claro, esto conllevaría, o sea, en otras palabras, podría entenderse como una declaración de guerra directa de Rusia hacia la OTAN, ¿no? Por lo tanto, las consecuencias serían nefastas. En el caso de que se demuestre que ha sido Ucrania, pues evidentemente hay una responsabilidad también de Ucrania, eso no podemos negarlo. Ahora bien, claro, no sé, en ningún caso sería, por lo tanto, una declaración de guerra de Rusia y, por lo tanto, ya habría que ver cuál es la posición que querría tomar la OTAN respecto, bueno, pues a este, podemos denominarlo, posible accidente en el caso de que sean ucranianos, ¿no? Pero una vez más, el hecho de que sea
ucraniano y que fuese un accidente, no quita tampoco, bueno, pues que la OTAN tendría que decidir qué es lo que está ocurriendo con la defensa de Ucrania y desde luego, pues si de alguna manera, sin ninguna duda, hay que reforzar algún tipo de medidas para que no se produzcan, desde luego, este tipo de consecuencias en territorio de la Unión Europea. Porque lo que estamos haciendo es, por lo tanto, extender las consecuencias de la guerra, y no solamente en territorio ucraniano, sino a territorio, bueno, pues que en un principio nos hemos declarado neutrales, más allá de que haya apoyos pues de envío de armamento o apoyos logísticos a Ucrania, pero en el cual nosotros no hemos participado activamente con carácter militar, con intervención militar. Muy interesante lo que nos cuentas de que si ha sido Ucrania probablemente tenga consecuencias, porque hoy, por ejemplo, lo que decía Stoltenberg es que el culpable no es Ucrania, que Rusia es el último responsable. Y aquí, claro, también te quería preguntar por el otro lado, ¿no? Hemos hablado de ya cómo parece que Stoltenberg ha sido relativamente bueno, podríamos decir, entre comillas, con Ucrania, diciendo que no tiene la culpa, pero diciendo que sí que Rusia es el último responsable. En este mensaje ves de nuevo un tono muy duro, muy crítico contra Rusia, a pesar de que en este caso, por el momento, se especule con que no tiene que ver con estos misiles caídos en Polonia. ¿Sabe qué ocurre? Que si nos vemos en términos puramente jurídicos, yo creo que aquí sí que hay que distinguir entre culpabilidad, responsabilidad, y no lo estamos manejando en término político. Vamos a ver, el hecho de que si se muestra que haya sido Ucrania la responsable de ese lanzamiento de esos misiles, insisto, no haya un dolo, es decir, no haya una intención de atacar Polonia, eso no quita la responsabilidad de Ucrania. O sea, la responsabilidad sigue existiendo porque el lanzamiento ha sido por su parte. Que ese lanzamiento ha sido en respuesta a defenderse de un ataque ruso, ¿vale? Perfecto, eso tampoco lo vamos a discutir, pero digamos que eso es consecuencia, por lo tanto, de la guerra, pues del ataque que está sufriendo Ucrania por parte de Rusia, ¿no? Pero el responsable jurídicamente es Ucrania. Otra cuestión, insisto, son las posibles consecuencias o, bueno, incluso que no tenga consecuencias políticas, ¿no? Porque así lo decida la OTAN. Pero claro, es que hablar de que en este caso de que Ucrania no sería responsable de esos misiles, alguien los ha lanzado, eso está claro. Quien no los ha lanzado ha sido Polonia, ni ha sido ningún otro miembro de la Unión Europea. Por lo tanto, lo primero es dilucidar cuanto antes, insisto, de manera rigurosa, y que es claro que no es para nada sencillo. Es decir, nos estamos moviendo, insisto, con hipótesis, con algunas ideas muy preliminares, pero que es complicado que esto se pueda saber en 24 o 48 horas, muy complicado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que allí, desde luego, haríamos incluso un flaco favor a la comunidad internacional, pues, quitándole responsabilidades a Ucrania, ¿no? Porque, desde luego, estaríamos cerrando los ojos ante una evidencia, y es que pues, un misil ha caído donde no tenía que haber caído inicialmente. Creo que eso no admite ningún tipo de discusión, independientemente del matiz político que se le trate de dar, ¿no? A nivel internacional. Hay que añadir que aunque haya sido un accidente y lo haya lanzado Ucrania, que todavía esto no lo podemos confirmar, han muerto 2 personas, así que desde luego que las consecuencias han sido devastadoras. También te quería preguntar un poco por la opinión de Rusia en todo esto. Rusia ha criticado hoy que solo pensar que podían haber sido misiles rusos ya en sí es una provocación. ¿Cómo podría responder Rusia a todo lo que ha sucedido en las últimas horas, aunque se esté empezando a decir que no eran misiles rusos, aunque se diga que ya se alejan un poco de ese argumento? Pues mire, yo aquí también soy muy tajante, sinceramente, teniendo en cuenta que estamos hablando de daños colaterales, ¿no? Entre un conflicto reconocido entre Rusia y Ucrania y que el armamento que se está utilizando es de origen ruso, de fabricación rusa. Hombre, creo que desde luego aquí Rusia también decir que puede considerarse una provocación. El hecho de pensar que esos misiles pueden haber sido lanzados por Rusia me parece cuanto menos fuera de lugar. Es decir, es que además inicialmente, insisto, sabemos que hay dos Rusia y Ucrania, por lo tanto cualquiera de los dos se enfrentan a una eventual autoría de los hechos. Pero insisto, es que además creo que aquí la OTAN ha actuado y la Unión Europea hemos actuado con cautela, porque en ningún caso se ha dicho directamente esto ha sido Rusia. Se ha dicho, vamos a ver, vamos a investigar
de dónde proceden estos misiles, ¿no? Y desde luego lo que Rusia, hasta donde yo sé, por lo menos por las declaraciones oficiales que yo he estado escuchando, en ningún momento va a poder alegar que se le ha acusado directamente, igual que tampoco se ha hecho con Ucrania. Lo cual yo creo que desde luego ha sido muy inteligente, porque haber hecho lo contrario, haber hecho una acusación infundada y sin pruebas, pues tendría también consecuencias muy nefastas, ¿no? Y ahí sí que estaríamos dando pie a cualquiera de las dos partes que ha sido acusada falsamente, bueno, pues a tomar medidas en el asunto. Bueno, desde luego que el asunto es complicado y que tiene muchísimas variables, por ejemplo, pues bueno, las consecuencias que pueda tener que haya sido un misil ucraniano, a pesar de que haya sido Ucrania y de que haya sido por accidente. Javier Porras, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios Televisión y darnos un poquito más de detalles sobre este asunto tan interesante y complejo a la vez. Gracias, Javier. Gracias a ustedes, buena tarde. Bueno, hoy